La precuela de este vídeo tuvo un buen rendimiento y, como lo prometido es deuda, no podía quedarse sin su continuación, así que en esta ocasión, y en colaboración con el grupo de Facebook La Sociedad Oculta del Iceberg Posting, al cual te invito a unirte para ver más de estos misterios, traemos 8 hipótesis más que te podrían inquietar esta noche. Así que sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque I Go You Destroys presenta El Iceberg del Vaticano, segunda parte. Y abriremos este vídeo con una pregunta, misma que puedes responder en la caja de los comentarios. Si existiera una aplicación similar a Pokémon GO cristiana, ¿la descargarías? Si eres alguien nacido en los años 90 o incluso después de los 2000, es probable que recuerdes aquellas noticias supersticiosas y amarillistas en donde se satanizaban muchos elementos de la cultura popular. Los videojuegos fueron uno de los medios más afectados por las habladurías de quienes decían tener el suficiente conocimiento para concluir el daño que estos provocaban en la juventud, más aún después de ciertos y sonados hechos lamentables en escuelas de Estados Unidos, donde se rumoreó bastante acerca de que los perpetradores les gustaban los juegos de video violentos como lo fue Doom en su época. Paralelamente, la cultura japonesa no fue la excepción y también sufrió de esta persecución mediática que tachaba varias obras niponas como obra del diablo. De seguro que si encajas en la descripción que di al inicio de este peldaño, recuerdes sobre todo cómo se decía que personajes tales como Hello Kitty tenían un significado diabólico detrás. Por supuesto, Pokémon formó parte de este sector y su creciente éxito en el anime y aún más importante los videojuegos solo le valió ganarse el centro de atención de las acusaciones. Varias revistas de índole cristiana e incluso viejos programas de televisión trataban de hacer llegar a los padres una precaución inexistente sobre que Pokémon se trataba de un juego del diablo. Claro está que esto fue falso y hoy día se ven aquellos tiempos con burla, ahora con el boom de internet. Es por eso que muchos tomaron por ironía que el mismo líder de la iglesia diera su bendición, por decirlo de alguna manera, a la versión católica del exitoso Pokémon GO, lanzado 2 años después de este último. La app en cuestión lleva por nombre Follow JC Go, que, traducido al español, sería algo así como Sigue a Jesucristo Go, y, como podrás adivinar, adopta la jugabilidad de Pokémon, pero agregando elementos religiosos y reemplazando los Pokémon con personajes bíblicos. Además de que no podrás formar tu equipo Pokémon, sino tu equipo de evangelización, según la misma descripción de la app, junto con tus amigos. Follow JC Go fue presentado al mismísimo Papa Francisco, quien dio consentimiento y autorización, es decir, bendición, para su lanzamiento. Así que ya sabes, si quieres tener a tu Jesucristo evolucionando a Jesucristo resucitado nivel 50, solo debes descargarte la aplicación. Ahora dejemos un poco la comicidad para pasar a temas un poco más interesantes. Seguro no te has percatado, sin importar si eres un acérrimo feligrés o no, que en ningún momento de la historia católica se ha visto la presencia de algún papa de nombre Pedro II, o si nos atrevemos a preguntarnos, ¿por qué ningún papa se ha llamado Jesús II? Esto último tiene una explicación más sencilla, como que los papas son, en sí, quienes llevan el título del sucesor de Jesús para esparcir su palabra, por lo que llamarse Jesús II es considerado una osadía inaceptable. Pero, ¿qué hay de un Pedro II? Después de todo, San Pedro es considerado el fundador de la Iglesia Católica y por ello el primer papa. Sin embargo, hay una razón inquietante detrás de lo que parece ser un simple nombre. No debemos confundir a Pedro II y Pedro III, quienes han fungido como líderes de la Iglesia Palmariana, una autodenominada división de la Iglesia Católica que muchas veces se ha llegado a describir como una secta no oficial del cristianismo. Es importante recalcar que, para la Iglesia Católica, Pedro fue el primer papa en encabezar las enseñanzas después de la muerte de su maestro, a través de lo que poco a poco se convertiría en una nueva religión. La razón de por qué no hay un Pedro II se resume en la profecía de los papas por San Malaquías, quien se refiere a que aquel próximo papa que se nombre como Pedro II se convertirá en el último sumo pontífice de la Iglesia Católica, argumentando que, si San Pedro fue el primero, otro con el mismo nombre debería ser el último. La incorruptibilidad cadavérica es un fenómeno en el que no muchos creen, pero en realidad se trata de un hecho totalmente verídico. El procedimiento para que el cuerpo de un muerto no sufra de la descomposición es algo complejo, además de que son muchas las técnicas usadas para la preservación de cuerpos, por lo que no daría todo el vídeo para describirlas por completo. No obstante, sí podemos hablar del método más usado, y es el sello al vacío, con el cual se logra, dentro de algún contenedor, un medio desprovisto de elementos con los cuales se impide la proliferación de gérmenes y bacterias que contribuyen a la descomposición.
además de las sustancias que se aplican tanto al cadáver como al ataúd para mantener la integridad del cuerpo del fallecido. La Iglesia Católica es la institución religiosa que más ha extenuado su acuerdo para este tipo de preservación sobre quienes consideran santos y personas dignas de ser veneradas por los feligreses, tales como el Padre Pío de Pietrelcina, la Abadesa María de Jesús de Ágreda, San Alejandro II, solo por mencionar 3 de la larga lista de cuerpos incorruptos en posesión del Vaticano. Pero lo inquietante aquí no es este hecho, sino las hipótesis que señalan que aquellos cuerpos tratados directamente con la sede santa no fueron sometidos a un proceso de incorruptibilidad, sino que solo se les dejó a la merced del poder divino. En otros vídeos ya hemos hablado acerca de la corrupción que alguna vez se apoderó del Vaticano. Si quieres saber más de algunos de los papas que tomaron provecho de esta anarquía, te recomiendo el vídeo de los 9 papados más largos de la historia. Allí explicamos brevemente cómo es que, en tiempos antiguos, la Iglesia llegó a tener tanto o más poder que incluso el Estado mismo, llegando a superar en varias ocasiones al mismísimo Imperio Romano. Estar a la cabeza del catolicismo, más allá de ser un sinónimo de orgullo por ser servidor de Dios, le otorgaba a cualquiera lo que obtuviese un poder y prestigio inimaginables, con la capacidad de desafiar a cualquier ley impuesta por el emperador en turno. No era raro que algunos papas llegasen a abusar de su nepotismo, favoreciendo a sus familiares y amigos para que obtuviesen un alto cargo en la sociedad y el gobierno de Roma. Eventualmente esta actitud condujo a que el cargo de papa dejara de ser importante por elección del pueblo a ser comprado o hasta heredado. Se tiene la certeza de que el papado fue vendido y comprado en varias ocasiones, siendo la más conocida la vez que Benedicto IX, reconocido como uno de los peores papas de la historia del catolicismo, hizo negocio con su propio padrino para dejarle el poder de la Iglesia, dando paso al mandato de Gregorio VI. En la primera parte de este vídeo hicimos mención sobre los presuntos secretos que se esconden detrás de las murallas del Vaticano, resguardadas bajo el más celoso secretismo. Son justamente algunas de estas hipótesis que se quedan con los últimos 4 escalones del iceberg, iniciando con el conocimiento que se tiene sobre quién será el anticristo. Claro está que el solo título de este ser da muy poco a la imaginación, pero no viene mal aclarar un poco su significado. La Biblia se caracteriza no solo por seguir la historia tanto del pueblo judío como de la vida y obra de Jesucristo, sino por plasmar supuestas profecías que o ya se cumplieron o están por cumplirse en un futuro no muy lejano. Más concretamente nos estamos refiriendo a las epístolas y profecías de Juan, el último apóstol, quien hablaba en textos sobre alguien, no se sabe si una persona o un ser, con la capacidad de actuar de manera negativa como lo hizo Jesús en su tiempo. Fuera de la interpretación bíblica se ha dicho que éste tendría que tener el poder de actuar sobre las masas para contrarrestar el mensaje del Mesías, manifestándose como la personificación del mal. De ahí por qué se le ha bautizado como el anticristo. Según algunas teorías, el Vaticano tendría pleno conocimiento sobre tal persona y se habrían esforzado tanto para retirar alguna profecía bíblica que mencionara su existencia. En este caso, el Vaticano desde ya debería saber quién será el anticristo, o si ya existe, tienen total conocimiento de quién es, qué está haciendo para revertir la palabra de Dios. Siguiendo con los misterios que el Vaticano oculta tras su fachada apacible en Roma, tenemos la creencia de que, tras el poder que la sede santa ha acumulado a través de los años, pudo hacerse de alguna manera con las vestimentas de Jesucristo. Puede que se te venga a la mente la santa túnica, una vieja túnica que se dice formó parte del vestir cotidiano del Nazareno y que llevó justo antes de ser aprisionado, flagelado e inevitablemente crucificado. La cuestión aquí es que no se tiene por completo la certeza de que se trate de la auténtica prenda que Jesús alguna vez portó, a pesar de ya haberse convertido en un símbolo de veneración cristiana. La evidencia más certera que se tiene hasta el momento es que la Iglesia no ha intervenido en desmentir o incluso en confirmar la veracidad de la historia de la Santa Túnica, con muchos tomando este entre comillas silencio como aprobación para adorar la vestimenta, pero otros sospechando que podría tratarse de un señuelo para desviar la atención de la verdadera posesión que el Vaticano tiene bajo su resguardo. De nuevo, en la sede santa podría estar oculta tanto las verdaderas prendas de Jesucristo como el resto de sus vestimentas. Esto gracias al poder que alguna vez tuvo el Vaticano y por el cual habría obtenido dicho símbolo con tanta carga religiosa. Se dice incluso que el verdadero manto sagrado en el que el cuerpo de Cristo fue envuelto podría estar bajo una gran y blindada bóveda en el Vaticano, más aún después de que se rumorase que el manto sagrado que todos conocemos ante el ojo público no sea más que una falsificación, o quién sabe, tal vez sea una réplica.
El penúltimo escalón es un poco corto, pero con toda la suposición detrás de esta hipótesis puede resultar sobrecogedor imaginar que el Vaticano estaría resguardado por seres astrales. A estas alturas es imposible que no reconozcas la Guardia Suiza, sobre todo porque sus integrantes visten con atuendos tan llamativos que sería muy difícil pasarlos de largo. La Guardia Suiza pontificada no solo está a cargo de velar por la seguridad de la Santa Sede, sino también del Papa en persona, quien es visto como el máximo representante del catolicismo y quien tendría que ser una conexión entre Dios y la humanidad. Se ha hecho mención de la posibilidad de que entre los soldados de la Guardia Suiza se escondan verdaderos guardianes astrales con mayor capacidad para defender al sumo pontífice. Si esto llegase a ser verdad, ¿te sentirías seguro visitando el Vaticano? Era el año 1917 cuando en Fátima, un pueblo portugués, se corrió el rumor de que la Virgen María estaba apareciendo entre los bosques y las colinas. Eran 3 niños quienes aseguraban haber hablado con la mujer celestial y asimismo procedieron a extender el rumor por el pueblo, anunciando la llegada de grandes eventos divinos. Este fenómeno habría culminado con el milagro del sol, un espectáculo en el cual se dice el sol se movió y cambió de colores ante la atónita mirada de los habitantes de Fátima. Sin embargo, eso no fue todo, pues, en palabras de los propios niños que supuestamente habían hablado con la Virgen, esta última les habría revelado 3 grandes secretos que traerían un impacto a los feligreses de todo el mundo. Los misterios de Fátima, reconocidos así por la Iglesia Católica, son largos y descriptivos, tanto que quizás este vídeo no sea suficiente para ponerlos a discusión, pero bien podemos resumir qué se trata cada uno y por qué se encuentran en el último peldaño del iceberg. El primero da una visión detallada, grotesca y horrorosa de lo que es el infierno, a manera de un eterno mar de fuego debajo de la tierra en el que los demonios y almas condenadas gritan de dolor. El segundo misterio es mucho menos exacto, dando instrucciones sobre cómo prevenir el primer secreto y las consecuencias en la tierra que traería la desobediencia a Dios. Y por último, el tercer misterio, por lo cual situamos esta hipótesis, o mejor dicho, varias hipótesis, en el presente lugar. Ningún papa ha difundido oficialmente el tercer secreto, a excepción del Papa Juan Pablo II, quien solo se limitó a dar una vaga mención sobre cómo evitarlo y publicar el texto del misterio con mucha interpretación detrás, lo que originó teorías que trataban de averiguar de qué se trataba. Algunos dicen que habla de tiempos posteriores a una guerra entre el hombre con seres celestiales, otros que se trata de alguna catástrofe de proporciones bíblicas en la tierra, y otros tomando el peor de los temores cristianos de la llegada del anticristo al Vaticano. Sea como sea, parece ser que no sabremos de qué se trata originalmente el tercer misterio en mucho tiempo, y que los únicos que lo tienen están en Roma. Apoya este vídeo con tu pulgar arriba y compartiéndolo, y si tiene buen rendimiento, puede que traigamos la historia de los misterios de Fátima en una próxima entrega, o tal vez la tercera parte de este iceberg. Muchachos, muchísimas gracias por haber visto el video. No olviden seguirme en mis redes sociales y apoyar al canal para que aparezcan al final de los videos. Por mi parte sería todo. Yo soy Aigo, yo soy, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.